Daniel Andrés Venegas Lagos, a quien hoy santificamos oficialmente ante la Iglesia con mucha emoción y mucha gratitud a Dios por todo lo que Él significa para nosotros. Daniel y todo su testimonio de vida entre nosotros desde que el Señor lo trajo hasta nuestra iglesia. Y también de nuestro hermano Lucas Leví Ceballos Zúñiga, amigo de años, personal, y nos alegramos y nos gozamos también que hoy oficialmente sea consagrado, entregado, para lo cual nació. Y para nosotros como iglesia es un gozo enorme, maravilloso. Ya habíamos consagrado a nuestro pastor Andrés González en noviembre, y lo cual también fue motivo de gran gozo para nosotros. Y ahora tenemos esta gran responsabilidad y privilegio. El culto hoy gira en torno de eso, de esta ordenación. Y cuando se ordena, generalmente se ordena solamente una persona, ahora nos tocaron dos. Los candidatos piden quién les gustaría que predique ese día. Puede ser cualquier persona que ellos se sientan identificados. Y yo pensé que iban a elegir a Sugel, a Paul Watcher, pero me eligieron a mí, así es que tengo esta gran responsabilidad. Y básicamente la exposición de la palabra de hoy, que va a ser un poco más breve que lo de costumbre, tiene relación con el gran trabajo que ustedes y que todos los que estamos involucrados en predicar la palabra de Dios debemos tener en cuenta siempre en la predicación. Nosotros no somos profesionales, para nosotros esto no es un trabajo, esto no es un oficio cualquiera, es algo que estamos trabajando con cosas santas, con cosas celestiales, trascendentales, y para nosotros esto se reviste de gran valor, de gran temor, lo hacemos. Y hoy me gustaría que pudiéramos considerar por lo menos dos verdades fundamentales relacionadas con la predicación que Dios bendice, que es lo que ustedes tendrán que hacer durante todos los años de su vida hasta que el Señor los llame a su presencia. Y rogamos como iglesia que ustedes lo puedan hacer con fidelidad, que no se vendan a todos los encantos ofrecidos por los movimientos que se alejan de la palabra de Dios, que ustedes se mantengan fieles al Señor, porque así también nosotros podremos contar con la presencia de Dios. Desde el momento en que nosotros rompemos con la verdad, rompemos con el Evangelio, tengámoslo por seguro que seguiremos bajo nuestra responsabilidad, pero no bajo el cuidado de Dios. Porque Dios solo bendice su palabra, su verdad. Y mientras estemos bajo el amparo de la palabra de Dios, Dios estará con nosotros. No importa que los hombres no lo estén, pero si está Dios con nosotros, ya somos mayoría. Le pido por favor que puedan acompañarme por algunos minutos al texto de hoy, el libro de Hechos, capítulo 14, versículo 1. Durante el día de ayer, desde la mañana hasta casi hasta la tarde, fue realizado el examen de los candidatos y los dos aprobaron con unanimidad.
Hechos capítulo 14, versículo 1. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Esto es lo que nosotros vamos a considerar ahora. Vemos en este texto entonces la predicación que Dios bendice. ¿Cuál es la predicación que Dios bendice? Dice el texto que los discípulos, después de haber llegado o haber abandonado la ciudad de Antioquía de Pisidia, llegaron a Iconio, se dirigieron a la sinagoga y en la sinagoga se les dio la oportunidad para que pudieran hablar. Y dice el texto, a pesar que ellos venían siendo perseguidos y hostilizados por los judíos, ellos hablaron, dice el texto, de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y también de griegos. No fue una mera persuasión moral lo que ocurrió ahí. No fue que los discípulos se los dieron vuelta al auditorio, sino que había un poder en las palabras de los discípulos que convencieron a los oyentes que lo que los discípulos decían, en este caso el apóstol Pablo y Bernabé, era verdad. En el contexto de lo que nosotros encontramos aquí, este relato hace parte del primer viaje misionero del apóstol Pablo junto a Bernabé. Después que ellos salieron de Antioquía, la primera ciudad que ellos visitaron en el primer viaje fue Salamina. Después de Salamina se dirigieron, según nos dice el relato, a Pafos. Salamina y Pafos, ambos lugares o ciudades hacían parte de la isla de Chipre. Después de que ellos pasaron algún tiempo en la isla de Chipre, se dirigieron hacia Antioquía de Pisidia, que fue la región de la Asia Menor. Allí estuvieron y recibieron la palabra los habitantes, principalmente los gentiles. Mayoría de las personas que recibieron la palabra fueron los gentiles en este primer viaje misionero, pero los judíos los hostilizaron, los persiguieron y ellos tuvieron que prácticamente salir corriendo y se fueron a la ciudad de Iconio, sin saber ellos lo que los esperaba. Después de haber sido perseguidos, ellos siguieron y entraron en Iconio. Y allí dice la palabra que ellos hablaron de tal manera que creyó una gran multitud. No se nos dan números aquí, pero antes Lucas había dicho que con la predicación de Pedro en el Pentecostés, 3.000 personas habían sido convertidas. Con una predicación, 3.000 personas fueron tocadas por la gracia de Dios. Y después en el capítulo 4 y 5 aproximadamente, más se nos da otro informe, que el número de discípulos saltó de 3.000 a 5.000 personas. Ya estábamos hablando en números mayores, ya se estaba hablando de multitudes. Y aquí nuevamente hablaron ellos y creyó una gran multitud. ¿Cuáles son los elementos que tiene que tener la predicación que Dios bendice? Solamente dos elementos que vemos aquí en este texto. Porque nosotros a veces predicamos 3.000 sermones y no se convierte nadie. Y aquí se predicó un sermón y fueron convertidos 3.000 personas. E incluso a veces la gente a nosotros se nos queda dormida. Pero algo había allí en el ambiente que no se puede percibir por los ojos, pero que estaba presente allí la presencia gloriosa del Espíritu Santo de Dios.
Entonces, la predicación que Dios bendice tiene en primer lugar el siguiente elemento. Las personas que predican la palabra de Dios deben tener un claro conocimiento de las Escrituras, no necesariamente de la cultura, de costumbres, de prácticas o de lenguas extranjeras, no necesariamente. Eso puede ayudar en parte, pero sí es necesario que los que predican, los que hablan, tienen que tener un conocimiento claro, profundo de las Escrituras sagradas. Porque ¿de qué debe hablar un predicador? ¿De la vida personal? ¿De su vida familiar? ¿De sus éxitos? ¿De sus títulos? ¿De sus viajes? ¿De sus comidas? ¿Los restaurantes que él visitó cuando viajó? Eso no le importa a nadie, no le interesa a nadie. Si yo tengo 1, 2, 3, 4 hijos, tengo nietos y la cantidad de nietos que yo tenga, ¿qué importa eso? Lo que a nosotros nos importa y la necesidad que tiene la gente es de oír la palabra de Dios. Por eso que el apóstol Pablo en su carta a los Romanos dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Para que nosotros prediquemos la palabra de Dios, debemos conocer la palabra de Dios. Y no debemos mezclarla con cualquier tipo de elementos que tengan olor a filosofía. No se puede mezclar la palabra de Dios con ningún otro elemento extraño a la palabra de Dios. El éxito de la evangelización requiere entonces que nosotros conozcamos la Biblia, la palabra de Dios. ¿Cuál es la principal tarea de un pastor? ¿La principal tarea de un pastor es andar visitando? No, el pastor no visita. Pero ¿cuál es la principal tarea de un pastor? La principal tarea de un pastor es conocer la palabra de Dios y orar, dice el texto en Hechos capítulo 6. Cuando los discípulos dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para andar sirviendo a las mesas. Y ahí eligieron a diáconos. Y después que eligieron a los diáconos, dijeron, y nosotros nos dedicaremos al ministerio de la palabra de Dios y la oración. El apóstol Pablo, durante todo su ministerio, es notorio que él estaba empapado del conocimiento de Dios. Estaba empapado su mente, su alma, su ser. Estaba impregnado del conocimiento de la palabra de Dios. ¿Y cómo usted lo ve? Vea el capítulo, lo puede revisar después en su casa. En el capítulo 13 de Hechos, vea cómo el apóstol Pablo, cuando llega a la sinagoga de Antioquía de Pisidia, cómo brota la palabra, cómo él saca una verdad tras otra, recurriendo a todo el Antiguo Testamento, mostrando el plan de Dios de redención. Tenía un conocimiento claro de la palabra de Dios. Y eso es absolutamente necesario para que Dios pueda bendecirnos y acompañarnos, para que por un lado los pecadores que vengan puedan ser convertidos y los santos que están con nosotros puedan ser edificados. Los discípulos, durante la evangelización, ellos no usaron trucos para atraer gente a la iglesia. No usaron ningún truco. En aquellos días ya estaban establecidos los fundamentos del teatro en Roma. Ya estaban establecidos y Jesús, nuestro maestro, no mandó a los 12 que fueran a tomar clases de teatro, de cómo actuar para ganar a la gente, para atraer más multitudes. Los discípulos no ocuparon ningún tipo de artificio, no se vistieron de payasos, no salieron con globos inflados a evangelizar, no andaban dando abrazos al medio de la calle, no andaban contando chistes cuando predicaban. Ellos sencillamente predicaban la palabra de Dios. Incluso en todo este crecimiento extraordinario que tuvo la iglesia, ni siquiera hay un registro que haya música en el culto.
No habían números especiales, un dúo, un trío, un cuarteto, un coro para darle un toque. No habían luces, no había humo, vapor, no había nada de aquello. No había gente encachada, elegante, con la ropa ajustada al cuerpo. No había nada de aquello, todas esas trampas. Ellos no tenían, eran gente sencilla, muy sencilla, pero que estaban ungidos por la gracia de Dios. Y ellos predicaban la palabra de Dios. ¿Cuál es la predicación que Dios bendice? La predicación que está versada en las Escrituras sagradas. Y la Escritura sagrada es lo que la iglesia perdió. Eso es lo que la iglesia hoy perdió de vista. Porque los cultos ya no son como lo enseña la palabra de Dios, con tantos elementos extraños, siempre tocando la tecla del entretenimiento, de la diversión, de la comida, de todo lo que pueda recrear, entretener a la gente. Nada de ello estos discípulos tenían. Ellos sencillamente conocían la palabra de Dios y la exponían de una forma fiel. Usted podrá ver en la historia de la iglesia, el gran predicador bautista, Charles Spurgeon, era una ametralladora, y usted se podrá dar cuenta que incluso después de décadas y décadas y décadas de su fallecimiento, usted lee un sermón, una predicación de Spurgeon, y es una cosa extraordinaria. Cómo él habla, cómo utiliza, saca verdades de detalles de la Biblia, de la palabra de Dios. Es impresionante, Spurgeon. Y anterior a Spurgeon estaba John Bunyan. John Bunyan estaba impregnado, empapado de la palabra de Dios. Como costumbro a veces decir de que a él le pinchaban una vena y no salía sangre, salían versículos bíblicos. Estaba empapado. La obra, su mayor obra, El Peregrino, de John Bunyan, muestra claramente eso, cómo este hombre tenía la palabra de Dios en su mente. Pero hoy la iglesia tiene vergüenza del Evangelio. La iglesia hoy modificó el mensaje, modificó el culto, modificó la liturgia, modificó todo. Y es por eso que la iglesia evangélica no tiene ninguna relevancia e impacto en la sociedad. Y este país está como está, un país quebrado moralmente, un país soberbio, rebelde, incrédulo. Hoy usted no, prácticamente es casi difícil de ver a la gente en la calle que no lleve un tatuaje. Todo esto sigue una mentalidad, y eso se debe, todo esto ha ocurrido por la nula influencia del Evangelio en la sociedad. Porque nosotros somos la sal y la luz del mundo. Pero cuando la sal y la luz pierden su función, el mundo queda en tinieblas. El mundo se pudre. Usted recordará que en Inglaterra, ¿por qué Inglaterra es el país que ha sido, y Estados Unidos? Porque fueron poderosamente visitados por Dios. ¿Pero por qué? Porque había un Whitefield, había un Spurgeon en los púlpitos, había un John Bunyan, habían al otro lado del continente, había un Edwards, estaba David Brainerd, estaban los gigantes, y estos causaron un impacto profundo. Nosotros no vamos a cambiar nuestro país, no vamos a cambiar nuestro país fundando partidos políticos, saliendo a marchar con carteles contra la diversidad y ese tipo de cosas. Nosotros vamos a tener un impacto en el mundo cuando nosotros nos levantemos para predicar el Evangelio. El Evangelio es lo que cambia, el Evangelio es lo que transforma, el Evangelio es lo que puede causar un impacto en la sociedad. Hoy tenemos muchas iglesias y denominaciones en crisis porque renunciaron a su principal tubo de oxígeno, la predicación fiel de la palabra de Dios. Ya no se predica como antiguamente, ya no se predica
como antiguamente. O a veces tenemos por un lado gente que ignora completamente la palabra de Dios y por otro lado tenemos académicos, técnicos, que literalmente la gente ni siquiera entiende. Son como jirafas, la gente los mira tan alto, no alcanzo a entender lo que dice con esas cosas. Dios bendice su palabra, la verdad. Dios pasa un imán en la predicación y el imán solo reconoce la palabra, solo bendice la palabra, la verdad, el evangelio de nuestro Señor. Y esto es lo que nosotros debemos estudiar, conocer y vivir. Y así nosotros tendremos una iglesia bendecida por la gracia de Dios. Hablaron de tal manera que creyó una gran multitud. ¿Y qué hablaron? ¿Qué dijeron? Solo la verdad, solo el evangelio. El testimonio de nosotros puede servir de respaldo, pero no deja de ser como papel mojado en una escopeta. No hace ningún daño. Lo que causa el daño, lo que destruye la incredulidad, lo que humilla al pecador es la palabra de Dios. La palabra de Dios son balas de fuego. Y es por eso que Jesús dijo, escrito está, cuando fue atacado por el diablo. Escrito está. Lo destruyó, lo venció con la palabra. La palabra, tu palabra, dijo Jesús, es verdad. Lo segundo, y con esto termino, la predicación que Dios bendice es aquella donde está la verdad, pero en segundo lugar, aquel que predica no puede ser cualquier persona, debe estar lleno del Espíritu Santo de Dios. Es el segundo elemento, lo que le podríamos llamar sine qua non o requisito indispensable en un predicador. Debe estar lleno del Espíritu Santo de Dios. Si usted podrá ver así rápidamente en el capítulo 13, el último versículo, el 52, dice: los discípulos, después que fueron perseguidos, los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Había una unción en ellos, había un toque celestial, había un toque divino. El Espíritu de Dios estaba en ellos. El Espíritu Santo los había llenado. Y esto es lo que nosotros debemos buscar incesantemente. Que todo aquel que se suba en el púlpito, se suba en llamas. Porque la gente que viene con problemas. Algunos vienen en pecados, otros vienen tramando al culto. Me voy a alejar de la iglesia. Voy a volver al mundo, voy a dejar a mi mujer. Me voy a ganar dinero, voy a hacer. La gente viene con 1000 pensamientos. Y en el púlpito tiene que haber uno con una ametralladora que le dé en el clavo a aquellos que están armados para alejarse de Dios. ¿Para qué? Para que se humillen, para que se arrepientan, para que vuelvan a la cruz, para que vuelvan a los antiguos caminos y sean bendecidos por el Señor. Pero es necesario que los que predican la palabra sean llenos, estén llenos del Espíritu Santo de Dios. Es que no puede, pastor, porque esa cosa es de pentecostal. Los pentecostales son los que... No, Señor, eso está en la Biblia. El apóstol Pablo, en su carta a los Efesios, dice: no os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución. Antes, sed llenos del Espíritu Santo de Dios. Y esto se busca con ayuno, se busca con oración, se busca con la meditación, se busca en la soledad, se busca con lágrimas, se busca en tiempos a solas con Dios. Un sermón no puede ser preparado en 2 horas. Requiere tiempo, trabajo, dedicación.
La gente dice, ¿qué hace el pastor durante toda la semana? ¿Qué hace el pastor porque viene aquí, predica y listo? ¿Y qué hace durante la semana? ¿Y usted por qué no se da una vuelta a mi casa? ¿Por qué no se da una vuelta a mi casa para ver cómo yo tengo, no sé, la silla donde me siento? Que ya tengo que cambiarla de tanto uso que le doy. Es un trabajo constante, permanente, donde debemos estar muriendo nosotros mismos constantemente. Porque a veces nos desanimamos, nos cansamos, somos tentados, somos perseguidos y necesitamos el toque celestial de Dios. Los discípulos tuvieron éxito porque había sobre ellos una unción celestial. Cuando la unción no está presente, la gente está, que termine luego, que termine luego. Uy, está cerrando la Biblia. Ya me queda poco, ya queda poco. Y otros cuantos duermen. Y otros tantos nos miran, pero están... ¿No le ha pasado? A usted, sea sincero, ¿no le ha pasado de estar de cuerpo presente en el culto? Y lejos, muy lejos. Y al terminar la predicación le invade una paz. Pero no por la comunión, porque terminó el sermón. Desde el Pentecostés en adelante la iglesia vivía un extraordinario tiempo de avivamiento. Sin esta unción celestial, la predicación se puede tornar una mera palabrería de ciertas verdades que ni siquiera van a tocar el corazón de los oyentes. No va a pasar nada. Tiene que haber una unción. Yo tengo que ser confrontado por la palabra de Dios, porque yo soy malo, soy pecador, yo tengo enojo, tengo rabia, tengo celos. Las peleas en el matrimonio, después de 20, 30, 40 años de matrimonio, todos los días, de la casa se formó un ring. Todos los días, peleas, peleas, peleas. Necesitamos ser expuestos a la palabra de Dios para que Dios nos quebrante, porque aquel que es quebrantado no pelea. No pelea. Cuando el apóstol Pablo le escribe a su hijo en la fe, Timoteo, le dice, te aconsejo, Daniel, te aconsejo, Lucas, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Mantén eso vivo. Ahí hay una llama, hay que echarle leña constantemente. No dejes que se apague. No vayas a caer en la tentación de este falso intelectualismo, de solo hablar de sana doctrina de una forma lejana a la realidad de la gente. La palabra de Dios debe estar acompañada por el que la predica de una unción celestial. Te aconsejo que avives el don. Entonces nuestro trabajo es ir al púlpito en llamas. En llamas. Se dice que los puritanos, algunos puritanos cuando predicaban, parece que habían salido de una audiencia con Dios al lado del púlpito. Había una puerta de donde ellos salían y subían al púlpito. Parece que habían acabado de conversar con Dios y subían al púlpito. Y el fuego y la llama y el león quedaba suelto en el púlpito. Esto no es cosa de pentecostales, hermanos. Esto es cosa de Biblia. Esto está enseñado en la palabra de Dios. Y lo que más debemos anhelar, soñar, desear, es que Dios nos dé predicadores fieles. Porque qué cosa más gloriosa, hermanos, que a veces andar y escuchar como una predicación como la que escuchamos hoy, en la mañana. ¿Ah? Un banquete. Se la perdió quien no fue. Pero Dios nos agarró. ¿Ah? La palabra, la unción, el gozo. La palabra vivifica. La palabra de Dios transforma. Dice el Salmo, la palabra de Dios ilumina la mente y el corazón. Algunos equivocadamente piensan de una manera equivocada
que las cosas relacionadas con el Espíritu Santo es cosa de pentecostal. Levantar las manos es cosa de pentecostal. Decir gloria a Dios y aleluya es cosa de pentecostal. No es. El propio apóstol Pablo va a decir, levantad manos santas, sin ira ni contienda. Y hablad entre vosotros con salmos, cánticos e himnos espirituales. Nosotros no somos profesionales en el púlpito. No podemos hablar en público para quedar bien. Hoy día me tocó hablar sobre un tema, pero hoy voy a herir a un hermano. No, usted no tiene que herir a nadie, usted tiene que matarlo. No puede fallar. Que alguien dijo así, hoy pastor, usted hoy me hirió. Y perdón por haberle herido, fallé. La próxima lo mato. Eso es lo que nosotros necesitamos. Estar y vivir llenos del Espíritu Santo es un requisito indispensable para aquellos que predican la palabra de Dios. Es por eso que usted cuando escucha una predicación de Paul Washer, dentro de nuestro contexto hoy, ¿no pasa algo ahí? ¿No pasó la mano de Dios por ahí? ¿O escucha a Sugel? ¿No pasó la mano de Dios por ahí? Sí, hay un toque, hay una unción. Y esto nosotros debemos recuperarlo. En el Pentecostés, un pescador, no fue un abogado, ni un médico, ni un juez, fue un pescador. Un pescador que había fracasado, pero que había sido restaurado por el Señor, se levantó y predicó un sermón. Y con ese sermón 3.000 personas fueron convertidas. ¡Qué mensaje! Pero hoy los mensajes se pueden caracterizar por ser irrelevantes y superficiales. La velocidad de los ángeles, el color de los ojos de los ángeles. ¿Qué le importa? Hable de la Biblia, de la palabra de Dios. Termino, amados pastores. Dejen al león suelto en el púlpito. No le teman a nadie. No es que no le gustan a las personas que usted hable así. Deje el león suelto. Y que la unción, la llama celestial esté presente en sus vidas. Para que cuando hablemos con denuedo el gran mensaje de salvación. Para la gloria de Dios. Cumplí mi promesa. Dije que iba a hablar poco. Gracias, Señor, por tu palabra. Que esta palabra quede grabada en nuestros corazones. Y que principalmente, Señor, en los que predicamos la palabra, podamos ser fieles a ti, Señor. Para la gloria de tu nombre. Para que tu nombre sea exaltado y glorificado, Señor. Y no seamos un estorbo a la obra que tú has decretado desde antes de la fundación del mundo en nuestra iglesia, Señor. Pedimos, Padre, que nos des conocimiento de tu palabra, que nos ayudes a memorizarla, a leerla 1 y 1000 veces, y que jamás nos cansemos de ella, y que esta unción celestial esté presente en cada púlpito de nuestras iglesias, para la gloria de tu nombre. Te lo pedimos todo en el dulce nombre de Jesús. Amén.